Amén. Muchas gracias, mi hermano Juan. Adelante, mi hermano pastor. Los micrófonos son de usted. Que la paz de Dios sea con usted. Muchas gracias, mi hermano Suri. Muchas gracias, mi hermano Juan. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le voy a invitar a que busque en la palabra del eterno Dios, Apocalipsis capítulo 18. Y le voy a invitar a que me acompañe a darle lectura del verso 1 al verso 8. Apocalipsis capítulo 18, del verso 1 al verso 8. No lo vamos a proyectar, le vamos a invitar a que tenga su Biblia a la mano y que usted vaya constatando lo que la palabra de Dios habla respecto al tema de estudio de esta tarde. Apocalipsis capítulo 18, del verso 1 al verso 8, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado, cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada reina y no soy viuda, no veré llanto. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. Amén. El título de la meditación de esta tarde: la caída de Babilonia. Hemos estudiado las semanas anteriores que Babilonia es un sinónimo de la bestia, de la ramera, y la hemos identificado como la Iglesia católica, apostólica y romana. Es la misma, de la misma unidad, si pudiéramos decirlo de alguna manera, de la que nos habla el profeta Daniel, allá en Daniel capítulo 2, en donde habla de una estatua de metal y habla en una sola figura de la historia universal de los grandes imperios, identificando a los grandes imperios mundiales como una sola unidad. Y por eso, pues prácticamente identificamos el primer imperio mundial, Babilonia. El segundo imperio mundial, el imperio medo-persa. El tercer imperio mundial, el imperio macedonio o griego. El cuarto imperio mundial, el imperio romano. Según la historia universal, todos estos imperios ya han dejado
de existir. Según la palabra de Dios, todavía aquella estatua que vio Daniel sigue en pie. Babilonia es la capital del imperio caldeo, primer imperio mundial, y ahora la palabra de Dios lo utiliza para representar justamente a esta continuidad de imperios que en algo la palabra de Dios los identifica como uno solo. En la práctica del paganismo, en la práctica de doctrinas falsas, en la práctica de la idolatría, de tal manera que de Babilonia se hereda las doctrinas y las prácticas paganas al mismo imperio medo-persa, del imperio medo-persa pasa al imperio griego, del imperio griego pasa al imperio romano, y de manera increíble el imperio romano capitaliza todas estas doctrinas y las unifica en una sola religión en el periodo en que parece que deja de existir el imperio romano. Justamente el último emperador nombra como su sucesor al pontífice de la Iglesia Católica en Roma, y el imperio sufre una transformación. Y la palabra de Dios nos dice, el imperio o la consecución de imperios sigue en pie. ¿Hasta cuándo? Fíjese la profecía de Daniel, cómo representa a esta estatua de metal en donde están representados los imperios mundiales de la historia universal. Daniel capítulo 2 del verso 31 al verso 35. No vamos a proyectar los textos, le vamos a invitar a que usted lo busque en su Biblia y que no perdamos esta hermosa práctica de encontrar rápidamente los textos en la palabra de Dios. A los niños le están enseñando la ubicación de los textos y que se los aprendan de memoria. Y es importante que nosotros también como padres de familia rápidamente ubiquemos los textos bíblicos. Libro del profeta Daniel capítulo 2, verso 31 al verso 35. Nabucodonosor tuvo un sueño. Se le fue el sueño y manda a todos sus sabios a que le revelen el sueño y le revelen el significado del sueño. Nadie lo puede revelar excepto el profeta Daniel. Daniel capítulo 2, verso 31. Daniel ante el rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen, una grande estatua. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchó toda la tierra. Amén. El día de hoy vamos a estudiar justamente la conclusión de la profecía de Daniel capítulo 2, que está perfectamente descrita en Apocalipsis capítulo
18. Aquella estatua de metal, después de que le revele el sueño Daniel al rey Nabucodonosor, le dice: tú, rey Nabucodonosor, eres rey de reyes, y la gloria de tu imperio te la ha dado Dios para que gobiernes sobre todo el mundo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro rey, que será en menor fuerza, pero también tendrá grande gloria. Ese segundo imperio está representado en los pechos de plata y los brazos de plata. Después se levantará otro reino que está representado en el vientre y sus muslos de metal o de bronce. Y finalmente se levantará un cuarto reino sobre la tierra que está representado en las piernas de hierro y en sus pies, que son en parte de hierro y en parte de barro cocido. Si usted pone atención en esta explicación que da Daniel, la estatua de metal está en pie, sigue en pie hasta el momento en que una piedra cortada con mano no de hombre es arrojada a los pies de aquella estatua y es desmenuzada. Se vuelve como polvo los pies, y como el tamo del verano se lleva el polvo, o el viento del verano se lleva el tamo como polvo, así la estatua se empezó a desmenuzar. Pero la palabra de Dios nos dice que esa estatua está en pie. Verso 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro. Así como viste que esa piedra golpea en los pies y desmenuza aquella estatua, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su declaración. Verso 44. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. No será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará, consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Es decir, que esta estatua de metal está en pie hasta el momento en el que el Señor, aquella piedra identificada en la profecía de Daniel, que regresa a la tierra para causar la ruina de esta estatua de metal que representa a Babilonia, a Grecia, a los medos persas y sobre todo a Roma. Muy bien, pues en esta visión que vemos en Daniel se nos está diciendo: la estatua de metal estará en pie hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Razón por la cual entendemos perfectamente: el Señor no ha regresado todavía a la tierra. Aquella estatua de metal el día de hoy sigue en pie. De eso vamos nosotros a estudiar en esta noche. Y aquella estatua de metal la hemos estudiado las semanas anteriores. Ya identificábamos a los imperios mundiales y lo que va heredando las doctrinas, las prácticas, la idolatría de un imperio a otro imperio se van heredando, y cuando llegamos al imperio romano y a la etapa en la que se convierte al imperio católico, la palabra de Dios la identifica de esta manera. Apocalipsis capítulo 17, del verso 3 al verso 5,
Apocalipsis capítulo 17, del verso 3 al verso 5. Ponga atención. Y me llevó en espíritu al desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Basto hemos estudiado a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Basto la hemos estudiado en sus diferentes etapas como imperio pagano, en el momento en que está a punto de perecer, cuando una de sus cabezas es herida de muerte, en el imperio en que aquella bestia, la herida es sanada y maravillosamente es restablecido el imperio, cuando tienen coronas aquellos cuernos, y aquí a lo largo de su ejercicio la identificamos como esa bestia y como esa mujer sentada sobre la bestia. Verso 4 y verso 5. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. A la mujer, en el verso 1 de Apocalipsis 17, se le identifica como la grande ramera, que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Verso 5. En su frente un nombre escrito para identificarla. De la misma manera que en Daniel capítulo 2, aquella estatua de metal. En su frente un nombre escrito. Misterio. Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Identificada aquella bestia y aquella mujer montada en aquella bestia con aquella estatua de metal que sigue en pie. ¿Por qué es una ramera? ¿Por qué es una mujer que ha fornicado con todos los reyes de la tierra? Ya lo estudiamos. Allá en Jeremías capítulo 3, verso 9, la palabra de Dios nos ha dado una luz maravillosa para explicarnos lo siguiente. Es la fornicación espiritual, la fornicación religiosa. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Jeremías capítulo 3, verso 9, expresiones que son dirigidas a Israel, pero que a la par podemos extraer el significado del adulterio y de la fornicación aplicado a esta grande ramera. Dice Jeremías 3:9, sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. De las piedras se levantaban ídolos, de la leña se levantaban ídolos, y la gente adoraba a la piedra y al leño. Jeremías capítulo 2, verso 27, para que usted no se quede con la duda. Dice el verso 27, que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me has engendrado, pues me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su trabajo dicen, levántate y líbranos. Los pueblos, en este caso Israel, cayó en la idolatría y en el paganismo, y adoraron a la piedra y al leño y decían, ustedes son nuestros dioses. El adulterio es espiritual. Dejan al solo Dios verdadero
para dedicarse a la adoración a los ídolos. A Israel se le dijo, al haber dejado al Señor Dios Todopoderoso, que era una nación que adulteraba con los ídolos. Pues bien, si a Israel se le da esta expresión, a esta grande ramera que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, justamente se le está dando esta connotación por lo siguiente. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. Búsquelo en la palabra de Dios y vea cómo la palabra de Dios habla con toda claridad. Es expresamente firme nuestro Dios cuando habla del pecado y de la idolatría. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, verso 23, también está expresado para la casa de Israel. Pero en esta tarde, de la misma manera que el Señor habló a la casa de Israel, vamos a dirigir estas palabras, porque a Israel se le dice de esta manera, y por eso dirigimos las palabras en el entendimiento de comprender el por qué es una poderosa ramera, la que está montada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ezequiel capítulo 16, verso 23 al 30. Y fue que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor Jehová, edificástete alto, te hiciste altar en todas tus plazas. En toda cabeza de camino edificaste tu altar y tornaste abominable tu hermosura y abriste tus piernas a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. El Señor le está reclamando a Israel, empezaste a adorar a los dioses egipcios. Verso 27. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. Te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los hijos de Asur, por no haberte hartado, y fornicaste con ellos, y tampoco te hartaste. Volviste a caer en la idolatría de las naciones vecinas. Verso 29. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, ni tampoco con esto te hartaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor Jehová. Habiendo hecho todas estas cosas, solamente se pueden comparar con una sola cosa: obras de una poderosa ramera. De la misma manera que se comporta una ramera que con cualquier postor fornica. Tú has caído en adulterio y has caído en idolatría con todos los dioses de todas las naciones de la tierra. Verso 35 al verso 37. Por eso el Señor anuncia el castigo. Por tanto, y el Señor le dice a Israel, pero hoy podemos aplicar esta expresión para aquella ramera de la que estamos estudiando en esta tarde. Verso 35 al 37. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová. Por cuanto han sido descubiertas tus vergüenzas y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones y a los ídolos de tus abominaciones, en la sangre de tus hijos, los cuales les diste,
Por tanto, he aquí, yo junto todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste, reunirélos contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y verán toda tu torpeza. Así como el Señor le dijo a Israel, con los que fornicaste, te voy a castigar. El Señor está anunciando la caída de esta ramera que ha fornicado y que ha hecho fornicar a todas las naciones de la tierra, a todos los reyes de la tierra, todos los pueblos de la tierra en donde se practica esta religión católica. Se ha dado la práctica de la fornicación, del adulterio espiritual. Han fornicado con las prácticas que esta religión promueve. Se hace comercio con sus doctrinas y por ello los reyes de la tierra se han enriquecido con las doctrinas que predica esta ramera. Todas estas doctrinas se oponen a la voluntad de Dios. Y con estas doctrinas, los reyes de la tierra se han enriquecido. Recuerdo que hace algunos años vino el Papa, me parece que fue el Papa Juan Pablo II. Vino a canonizar a uno de los santos de México. ¿Se acuerda a quién vino a canonizar? Vino a canonizar a Juan Diego. México pagó una gran fortuna a la Iglesia Católica. Es un gran comercio. Cada que una nación pide que la Iglesia reconozca a un hombre de su país como un santo o como un beato, la Iglesia Católica cobra grandes cantidades de dinero y todos los gastos de las visitas para, entre comillas, comprobar los milagros que estos personajes han hecho. Según ellos, los viajes y todos los gastos los tiene que cubrir el país que promueve la santificación de estos personajes, y la Iglesia Católica se enriquece con estas doctrinas paganas. No solamente se enriquece con eso, se cobran grandes fortunas a toda la población por todas sus prácticas. ¿Vas a casarte? Te cuesta. ¿Quieres que se ponga la alfombra? Te cuesta más. Oye, ¿quieres que se prenda la lámpara principal? Cuesta más. ¿Quieres flores? Te cuesta más. ¿Quieres que cante el grupo? Te cuesta más. ¿Quieres que vaya el sacerdote a tu casa? Te cuesta más. Y todo por lo que se quiera cuesta. ¿Quieres una misa? Te cuesta. ¿Quieres que se nombre algo en alguna misa? Te cuesta. Todo cuesta. Nada es gratis. ¿Y cuánta gente quiere que el sacerdote vaya? Y los reyes de la tierra se han enriquecido porque todo es negocio. Se va a hacer un bautismo, todo lo que implica el bautismo se vende. Todo lo que implica la primera comunión se vende. Todo lo que implica la confirmación se vende. Viene el Día de Muertos que promueve la Iglesia Católica, gran negocio. Si usted va a las grandes tiendas departamentales, ya se está vendiendo todo lo del Día de Muertos. Pero como es negocio, ya también hay una sección para el Día de Muertos y al mismo tiempo en otro lado ya está la sección para la Navidad. Todo se vende. ¿Quiere adorar al árbol de Navidad? Ya se venden los árboles de Navidad. Se venden las esferas, se vende la estrellita, se venden y todos los regalos. ¿Quién los vende? Las grandes fortunas, los grandes empresarios de la tierra. Día de Muertos, las posadas, la Navidad, la Cuaresma, el Día de Reyes.
los panaderos hacen gran negocio. Hermano Suri, por favor, no vaya a ser la rosca de Reyes, práctica de la idolatría de la Iglesia Católica, el consumo, y la Iglesia Católica promueve estas prácticas, promueve a los ídolos, a los santos, y ha hecho caer a las naciones de la tierra en la fornicación espiritual. Perfectamente identificada a la grande ramera, o a esta bestia, o a Babilonia la grande, que ya identificamos como aquella grande ramera. Misterio para las gentes, la Iglesia de Dios lo tiene perfectamente clara. Es aquella que, como ya hemos estudiado, dice Apocalipsis capítulo 13, en la historia de esta iglesia, la estudiamos allá en Daniel, en su etapa como imperio, como el imperio romano, en su parte conocida como la Roma pagana, pero también ya la estudiamos en Apocalipsis capítulo 13, en esa transformación cuando su herida de muerte fue curada, cuando justamente aquella bestia vuelve a tener poder en su etapa religiosa, la Roma papal. Apocalipsis capítulo 13, del verso 4 al verso 7, se nos dice: y adoraron al dragón, todo el mundo, que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? A la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, cuya herida de muerte fue curada, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Le fue dada potencia de obrar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. La época del oscurantismo y de la Santa Inquisición, cuando aquella mujer o aquella bestia toma poder y nuevamente el estatus de imperio mundial, tal fue su poder que habló grandes cosas y blasfemias contra Dios y contra los que moran en el cielo. Ahora, según la Iglesia Católica, cuando el hombre muere, automáticamente se ejerce un juicio divino que manda al hombre o al cielo o al infierno. Parte de sus doctrinas. Cambiaron el sábado por el domingo. Los 10 mandamientos que encontramos escritos en Éxodo 20, pero que las leyes de Dios conocemos que existen desde la fundación del mundo, se atreven a cambiarlas por mandamientos de hombres y grandes cosas y blasfemias que habla esta bestia. No habla del regreso del Señor a la tierra con la claridad con la que habla la palabra de Dios. Se le fue dado poder para hacer guerra contra los santos y vencerlos. La persecución durante el tiempo de la Inquisición. En otra faceta, cuando ya no es al inicio que se le dé esta facultad, sino cuando ya se le identifica como la ramera sentada sobre el imperio romano, allá en Apocalipsis 17, dice el verso 6 de Apocalipsis 17. Ahora, ya consumada la persecución, Juan ve a esta mujer montada sobre la bestia con esta característica. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Consumada la persecución, aquella mujer ramera ya estaba embriagada de todo el derramamiento de sangre contra los santos del Altísimo. Por eso
cuando se están rompiendo los sellos de Apocalipsis, capítulo 6, la palabra de Dios nos anuncia. Apocalipsis capítulo 6 es un paralelo de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24 inicia diciendo, la pregunta de los apóstoles, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. Y en Apocalipsis 6 lo vemos en las figuras, cuando el Cordero tiene la dignidad de romper los sellos y anunciar el mensaje. Mateo 24 es el ejercicio pleno del Señor de hablar justamente ese mensaje para el pueblo de Dios. Uno de los sellos nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al verso 11. Cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Todos aquellos que por su credo y por su fe en el Señor habían sido muertos, Juan los ve debajo del altar y los ve expresando lo siguiente, verso 10, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo nos vas a vengar? ¿Cuánto tiempo falta para que tú vengues el derramamiento de nuestra sangre? Para que tú vengues la muerte de tus santos. Verso 11. Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. De aquí el entendimiento de que en los tiempos finales, previos al regreso del Señor a la tierra, podría haber otra persecución al pueblo de Dios para que se complementen los consiervos que también por la fe en Cristo Jesús pudieran morir. ¿Sí? Bueno, aquí se está diciendo que tengan paciencia, que reposasen un poco de tiempo, porque el que va a ejecutar la venganza es el Señor. Ya lo había dicho a través de la pluma inspirada del apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, verso 19 al verso 21, el Señor anuncia y dice lo siguiente: el pueblo de Dios debe dejarse guiar por la palabra del Señor. El pueblo de Dios debe de ser obediente incluso a costa de su propia vida. Romanos capítulo 12, verso 19 al verso 21. Dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ponga mucha atención lo que está diciendo el Señor. No te preocupes de los que abusan, no te preocupes de los que te persiguen, de los que te ultrajan. La venganza es mía. Tú eres de mi propiedad, no te lo hacen a ti, me lo están haciendo a mí. Tú tienes que obedecer a mi palabra. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre,
dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. El consejo para el pueblo de Dios: no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Así que el pueblo de Dios tiene esta invitación de parte del Señor: tú no te vengues, la venganza es mía, yo pagaré. Y el Señor se prepara para dar el pago a la ramera que ha hecho fornicar a toda la tierra, que creyendo que adoran al Dios del cielo, han caído en las mismas prácticas idolátricas de Babilonia, Media y Persia, Grecia y la Roma pagana, y hasta el día de hoy son los mismos ídolos, los mismos altares, los mismos templos con apariencia de cristianismo, pero hasta las prácticas son las mismas, y el Señor no lo pasa por alto. El Señor se apresura a dar el pago a esta grande ramera. El pago inicia justamente, vamos a retomar un poco lo que estudiamos la semana pasada, el regreso de Cristo Jesús a la tierra. El pago inicia antes del Señor, antes de que el Señor regrese a la tierra. Ahorita vamos a hablar de los tiempos, pero inicia todo cuando el Señor anuncia y dice, allá en Apocalipsis capítulo 16, y por eso entendemos que todo el capítulo 16 está dedicado a las plagas que serán derramadas sobre la bestia y sobre todos los que adoran a la bestia y a su imagen. Vamos a verlo con mucho detalle a lo largo de esta lectura. Es una lectura un poquito larga, pero vea cómo el Señor anuncia y dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 16, del verso 1 al verso 14, la antesala del regreso del Señor a la tierra. El castigo a la bestia, el castigo a los que adoran a la bestia y a su imagen. Oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Plagas que van a afectar a los hombres que tengan la señal de la bestia sobre ellos. Verso 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto. Toda alma viviente fue muerta en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Dios, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Vea sobre quién se derramó la segunda y la tercera copa, convirtiendo el mar y los ríos y las fuentes de las aguas en sangre. ¿Sobre quiénes? Verso 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Va dirigido a la Iglesia católica, apostólica y romana,
perseguidora de la iglesia de Dios, porque ellos han hecho derramar la sangre de los santos y de los profetas. Ahora tú les has dado a beber sangre. Se piensa que estas plagas se derramarán justamente sobre las naciones aledañas a Roma, en Europa. El mar, se piensa que literalmente se verá afectado el mar Mediterráneo, que envuelve a todo este país, Italia, en donde se encuentra Roma. Los ríos y las fuentes de las aguas de esta nación y de las naciones aledañas católicas que se unen justamente a la bestia para darle poder a este imperio. Verso 7. Oí otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El planeta ha estado cambiando, hermanos, ¿sí? En este año pudimos ver que el mundo ya cambió. Donde antes el calor no se sentía, ahora se ha dejado sentir con mayor fuerza. Donde antes no llovía con tanta intensidad en Europa, ha habido inundaciones. Los polos que antes estaban congelados, grandes estructuras de hielo, daban un equilibrio a la naturaleza, se están deshaciendo porque la temperatura se ha aumentado. El mundo ha cambiado y pronto veremos que estas situaciones se van a presentar. El Señor dice que las plagas se estarán derramando sobre la bestia y sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa, literalmente, ya no deja lugar a dudas, sobre la silla de la bestia en el Vaticano. Su reino se hizo tenebroso, se mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas. Literalmente, todas las plagas son para la bestia, para la imagen de la bestia, la ramera, Babilonia, la iglesia católica, pero no se arrepintieron de sus obras. Ellos seguirán diciendo que son la verdadera iglesia, aunque sigan predicando mentiras. Y como empezamos a hablar la semana pasada, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aunque el Señor empieza a castigar, así empezará el castigo. Los santos habían dicho: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengas el derramamiento de nuestra sangre? Y el Señor dice, vistiéndolos de ropas blancas, que esperasen un poco más de tiempo. Romanos 12 nos dice: no os venguéis vosotros, la venganza es mía, yo pagaré. Cuando el Señor empieza a través de sus ángeles a derramar cada una de las copas que tienen estos ángeles con la ira de Dios, se empieza a derramar el pago y el castigo sobre la bestia y sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. Y una a una las plagas que dañan a los hombres,
el mar y las fuentes de las aguas, que se vuelven como sangre, el calor que asfixia a aquellas naciones o aquellos hombres, literalmente la plaga que se derrama sobre la silla de la bestia y se vuelve tenebroso este imperio o esta iglesia, pero aún así la bestia tiene el poder de convocatoria. 3 espíritus inmundos a manera de rana salen de la boca del dragón, el diablo, entiéndase, de la boca de la bestia, entiéndase, del imperio católico, y la boca del falso profeta, de los líderes religiosos, de las falsas religiones del mundo, que están convocando a las naciones del mundo a pelear la batalla contra Israel. Se han ido derramando las plagas una a una sobre la bestia. Las plagas son para la bestia y las plagas son para los que adoran a la bestia y a su imagen. La semana pasada estudiamos toda la preparación. La palabra de Dios nos dice que es el dragón, la bestia y el falso profeta los que convocan a la guerra. Allá en Ezequiel veíamos que el Señor es el que está preparando todo el escenario, porque Él se va a santificar al pelear la batalla por Israel. Se dará la batalla contra Israel bajo todas las circunstancias que explicamos la semana pasada, y cuando Israel prácticamente tenga perdida la guerra, la batalla, descenderá el Señor del cielo de una manera maravillosa. Todas las naciones que están peleando contra Israel, entre ellas estará la bestia promoviendo la guerra contra Israel. Cuando vean al Señor descender del cielo, decíamos la semana pasada, parece una película de ciencia ficción, pero la palabra de Dios nos lo está anunciando. Se verán estos dos poderes frente a frente. La bestia con todas las naciones, Rusia con su poder de convocatoria, todas las naciones árabes, las naciones europeas se estarán convocando, y cuando el Señor descienda, volverán para hacer guerra contra el que viene del cielo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese enfrentamiento será algo espectacular. Apocalipsis capítulo 19, lo veíamos la semana pasada, verso 19 y verso 20. Y vi a la bestia, fíjese bien, Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra. Los que estaban haciendo guerra a Israel, ahora ya cambiaron el objetivo, el momento, la circunstancia cambia. Ahora la guerra es contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. El que está sentado sobre el caballo es aquel que identificamos en el verso 16, tiene en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a hacer guerra contra nuestro Señor Jesucristo, pero ya el Señor ha empezado el castigo con el derramamiento de las plagas. Verso 20. La bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, fíjese bien, el imperio romano o la iglesia católica y su falso profeta, para que no quede ninguna duda, el Papa, que es el falso profeta de esta bestia, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Es el castigo que el Señor dará. En otras palabras, hermano,
se han derramado hasta este momento 6 plagas. 6 plagas o 6 copas que contienen las plagas con la que el Señor está vengando la muerte de los santos del Altísimo. Cuando el Señor aparece en el cielo, se da la instrucción al 7º ángel. Va a derramar la 7ª plaga, y cuando se va a derramar la 7ª copa que contiene el castigo para esta bestia, dice Apocalipsis capítulo 16, del verso 17 al verso 21. La semana pasada cerrábamos con este texto bíblico. Dice la palabra de Dios: el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran temblor de tierra. Ya veíamos que esto acontece cuando el Señor posa sus pies sobre el monte de las olivas. La tierra no soporta la presencia del Señor, que ya no viene como el humilde carpintero, ahora viene como Rey de reyes, Señor de señores. Un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La ciudad grande, se entiende perfectamente, aquella ciudad grande es la grande ramera. Fue partida en 3 partes. Las ciudades de las naciones, los que tienen la señal de la bestia, los que acompañan a la bestia para pelear contra el Señor, cayeron. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios cuando se derrama la 7ª copa para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó. Los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un tan grande granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. El granizo, el terremoto, se están derramando sobre aquella grande ramera, y está causando la destrucción de Roma, la destrucción de las capitales de las naciones que están combatiendo contra el Señor. La semana pasada vimos cómo destruye aquellos ejércitos con confusión, los destruye con el granizo y con el gran terremoto. Aquellas naciones quedan prácticamente destruidas. Y el Señor, al derramar esta 7ª copa, está vengando, junto con todas las plagas derramadas, la muerte de sus santos. Apocalipsis capítulo 18, con el que iniciamos esta meditación, este estudio nos dice, Apocalipsis capítulo 18, verso 1 al verso 8. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, es decir, han practicado sus doctrinas, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo el comercio en torno a las fiestas católicas paganas. Verso 4. Oí otra voz del cielo que decía: la recomendación para el pueblo de Dios,
salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados. Y aquí es donde decimos las cosas que a veces parecen tan inocentes, ¿verdad? Pareciera que no pasa nada, pero vea, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis, ¿qué cosa? Que no recibáis de sus plagas. ¿Cuáles plagas? Las plagas que vimos en Apocalipsis capítulo 16, verso 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, pagadle al doble, según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina, no soy viuda y no veré llanto. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica se levanta, se hace vender o se hace nombrar como la verdadera iglesia y se sigue enriqueciendo a base de la ignorancia y de las mentiras con las que predica a todas las gentes. Yo estoy sentada reina, no soy viuda, no veré llanto. Hasta el día de hoy todavía. Pero dice el verso 8, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. La pregunta que nos hacemos, ¿aquí aplicará la regla profética de Ezequiel capítulo 4, verso 6, día por año? Posiblemente sí. En un año antes del regreso del Señor a la tierra, posiblemente se empiecen a ver el derramamiento de las plagas sobre Roma, sobre las naciones que adoran a la bestia, las naciones católicas, y se empezará a ver toda esta manifestación del poder de Dios sobre estas naciones. Serán destruidas, serán desoladas de la misma manera que el Señor desoló a Babilonia y quedó completamente deshabitada. Apocalipsis capítulo 18 del verso 9 al verso 19. Ya nadie podrá ver a la bestia de la misma manera. Quedará completamente confirmado que Dios no es con esta iglesia, sino que esta iglesia es enemiga de los planes del Señor. Todas las naciones de la tierra, todas las gentes de la tierra que adoraban a la bestia, verso 9, llorarán, se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, cuando se den cuenta los que doblaron su rodilla ante el Papa, ante sus ídolos, se van a dar cuenta que todo es mentira. Verso 10, estando lejos por el temor de su tormento, por no querer también ser castigados juntamente con ella, van a verlo de lejos diciendo, ¡ay! ¡Ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad! Porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran, se lamentan sobre ella, porque ahora ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de margaritas, de lino fino, de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de todo vaso de marfil, de todo vaso de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de olores, de ungüentos,
de incienso, de vino, de aceite, de flor de harina, de trigo, de bestias, de ovejas, de caballos, de carros, de siervos, de almas, de hombres. Toda la manera en la que se hace comercio con esta doctrina mentirosa. Los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado. Nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella, por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Quién va a volver a comprar un árbol de Navidad? ¿Quién va a comprar una esfera? ¿Quién va a volver a poner un nacimiento? ¿Quién va a comprar las cruces? ¿Quién va a querer ir a pedir que el sacerdote haga desde lejos, lamentando el error craso en el cual han caído? Verso 16, diciendo, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de escarlata, de grana, y que estaba dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas. ¿Quién iba a pensar que con toda su grandeza nos estaban engañando? Porque en una hora ha sido desoladas tantas riquezas. Todo patrón, todos los que viajan en naves y marineros, todos los que trabajan en el mar, se estuvieron lejos. Ya nadie quiere acercarse. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. Va a ser algo que va a impactar a toda la tierra. Imagínense todos los presidentes que fueron al Vaticano de manera oficial y doblaron su rodilla ante el Papa cuando vean toda esta situación, incluidos los presidentes mexicanos, que siendo católicos se han atrevido en visita oficial a arrodillarse delante del Papa y besar su anillo del pescador, haciendo ellos la imagen de la bestia, adorando a la bestia y a su imagen. El que tiene oído, nos ha dicho el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La advertencia, hoy para todos los que escuchamos la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 14, verso 8 al verso 11. El mensaje de los tres ángeles, pero vamos a poner atención especial a este mensaje. Hoy este mensaje en estos últimos tiempos es para todo aquel que invoca el nombre de Dios. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ella, con sus prácticas y doctrinas, ha hecho a toda la tierra caer en la idolatría. El tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, se habla literalmente Babilonia, la bestia, su imagen, la ramera, es lo mismo, y toma la señal en su frente o en su mano, cualquiera que practique sus doctrinas, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles
y delante del Cordero. Practicar las doctrinas católicas. Lo está diciendo literal la palabra de Dios, hermano. Practicar la doctrina católica es motivo del castigo del Señor, de sus plagas y del castigo en el día del juicio. ¿Qué tiene que ver la iglesia de Dios con esta poderosa ramera? Absolutamente nada. Así que esa es la advertencia. Hace un momento veíamos la recomendación: salid de ella, pueblo mío, para que no seas participantes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, verso 20 al 24, concluye el capítulo 18 con este mensaje para los santos, para aquellos que han muerto, cuya sangre fue derramada por las persecuciones, por su fe en Cristo Jesús. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas. Sí, porque Dios ha vengado vuestra causa en ella. El Señor ha vengado y ha castigado lo que esta bestia ha hecho. Verso 21. Un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y la echó en la mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y voz de tañedores de arpas y de músicos, tañedores de flautas y de trompetas, no será más oída en ti. Todo artífice de cualquier oficio no será más hallado en ti. El sonido de muela no será más en ti oído. Luz de antorcha no alumbrará más en ti. Voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El mensaje es que nunca más se volverá a levantar esta ciudad, la ciudad que identificamos la semana pasada como Babilonia. Roma, sus días están contados, y de esta manera, el día de hoy estudiamos la caída del primer enemigo del Señor, porque la palabra de Dios nos dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, que cuando el Señor regrese a la tierra, estará preparando todo el escenario para lo siguiente. Primera a los Corintios capítulo 15, del verso 22 al verso 25. Y dentro de los eventos relacionados con el regreso del Señor a la tierra, ya estudiamos la guerra de Armagedón, el Señor peleando por Israel. El día de hoy estamos estudiando la caída de Babilonia. La próxima semana, otro evento relacionado con el regreso del Señor a la tierra, el prendimiento de su adversario principal, el diablo. Primero a los Corintios capítulo 15, verso 22 al 25. El restablecimiento del orden mundial. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado
todo imperio, toda potencia y potestad. El Señor viene a quitar a todo imperio, toda potencia y potestad. Y dice el verso 25, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor viene a quitar todo imperio, toda potencia y potestad. Y acabamos de ver a uno de los grandes poderes del mundo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Motivo por el cual en Apocalipsis se da gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 19, del verso 1 al verso 6, el mensaje de gozo y de alegría por el regreso del Señor a la tierra. Después de estas cosas, oí una gran voz de una gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus consiervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz de una grande compañía, como ruido de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro, Dios Todopoderoso. Así que una voz que se está escuchando especial. ¿De quién es esta voz? Verso 7 y verso 8. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Quiera nuestro Dios que usted y yo seamos parte de aquella Virgen pura, la esposa del Cordero fiel y santa, que se aparta de fornicación y que es fiel, esperando el regreso del Señor a la tierra. Dios quiera que podamos mantenernos firmes, limpios y esperando, sin importar lo que nos toque vivir de aquí al regreso del Señor a la tierra, pero que nosotros con fe y con esperanza administremos abundantemente nuestra entrada al reino de los cielos, que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Ese es mi deseo para usted, hermano. Le mando un fuerte abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Paz a vosotros.